Hola a todos, todas y todes. Soy Jessica González, estudiante de Educación Social en la Universidad del País Vasco, España. Hoy, desde la radio de todas, damos comienzo al programa de Dos mundos y una lucha, el análisis del feminismo entre el País Vasco y El Salvador. Antes de comenzar, y para ponernos en contexto, es importante recordar que el feminismo ha sido y sigue siendo el movimiento clave para la igualdad de género en todo el mundo. Pero cada región tiene sus propios logros e historias. Y en los próximos episodios veremos los momentos importantes, la actualidad y los logros del feminismo en el País Vasco y en El Salvador. Y veremos en qué se parecen y en qué se diferencian. Para ello, hoy tenemos a Maitane Picaza, docente e investigadora de la Facultad de Educación de la Universidad del País Vasco, para que nos hable un poco de cómo ha sido la evolución del feminismo, del movimiento feminista en Euskadi. Hola, Maitane. Hola, bueno, egunon o buenos días, tengo que decir. Sí, o buenas tardes, porque O buenas hay... tardes aquí, sí. Bueno, para comenzar quisiera preguntarte en qué momento sitúas el inicio del feminismo organizado ahí en el País Vasco. Bueno, tengo que decir que aunque el feminismo se dibuja en olas, en 4 olas, hay quien dice que estamos en la quinta también, tenemos que recordar a todas las mujeres que igual no están tan visibilizadas o no están tan insertas en estas olas, pero que ya anteriormente en su forma, en su contexto, con las condiciones que pudieron, pues lucharon a su manera. Luego tenemos las olas del feminismo, que como sabéis la primera ola se sitúa con la Revolución Francesa, lo que yo llamo los ilustrados, que hablaban de los hombres, ignorando completamente a las mujeres y donde, bueno, pues ahí está Olimpia de Gouges, a la que dijo, bueno, pues si a las mujeres se les puede llevar al cadalso, también tendrán otros derechos, ¿no? Y a la que guillotinaron, o otra obra famosa como La Vindicación de las mujeres. Y yo creo que en esta ola fue un poco el comienzo de la toma de conciencia de las mujeres, ¿no? Pero luego fue ya en la segunda ola con las sufragistas, ¿no? De Estados Unidos, de Inglaterra, cuando empezaron a organizarse más y a reclamar, pues bueno, el derecho al sufragio universal, al voto. Y bueno, pues en Euskadi, bueno, pues vamos un poco paralelamente, ¿no? En Euskadi hemos tenido también nuestro contexto, hemos tenido nuestras leyes forales, pero bueno, como he dicho, también las mujeres han estado ahí a su manera. Claro, ahí, por ejemplo, en el País Vasco estuvo la dictadura de Franco. ¿Eso afectaría de alguna manera al movimiento Sí, feminista? afectó mucho porque, claro, en España se logró el voto de la mujer en la República, ¿no? En 1931, pues bueno, las mujeres podían votar, pero claro, luego llegó la dictadura de Franco y todas esas mujeres que de alguna manera pues estaban más empoderadas, podían estudiar, podían votar, etcétera, pues bueno, fue un apagón y un retroceso increíble en el que, bueno, pues las mujeres volvieron a estar en casa, a no tener derechos, todos los derechos que habían conseguido de un plumazo se les quitó, ¿no? Y bueno, pues con la dictadura de Franco, no solo las mujeres, sino la población en general sufrió de una anulación de derechos fundamentales. Bueno, gracias a Dios, pues se pasó esa época, ¿no? Y ha ido desarrollándose durante todos estos años. ¿Cuál dirías que es el momento histórico que está viviendo ahora el movimiento feminista ahí en Euskadi y en el mundo? Bueno, tenemos que ver el feminismo como la globalización, ¿no? Es verdad que los estados son diferentes y según donde vivas, pues estarás más adelantado o menos en ciertos derechos, ¿no? Según el contexto, lo que el factor común de todos los estados es que las mujeres siempre estamos peor, ¿no? Porque muchas veces se tiende a decir, bueno, pues en Irán están peor. Bueno, pues seguramente sí, en muchos aspectos. Pero aquí
las mujeres seguimos estando peor que los hombres, eso también es verdad. Entonces, cada cual en cada estado con sus necesidades, ese es el factor común. Luego, en Euskadi, bueno, pues estamos en hay como dos corrientes, ¿no? Estaría el feminismo liberal, ¿no? Que aboga porque tengamos unos mismos derechos económicos y recuperemos unos espacios que nos han sido negados por el hecho de ser mujeres, y el radical, que va más hacia la raíz, ¿no? Hacia el patriarcado. Tengo que decir también que no podemos olvidar, como hemos dicho anteriormente, de dónde venimos. Entonces, claro, en el 78 todavía, o sea, desde que murió Franco, digamos que ha sido hace muy poco. Entonces, que somos herederas de una dictadura donde la religión mandaba mucho, donde las mujeres no teníamos derechos, las mujeres no podíamos heredar sin la firma de nuestros maridos, no podíamos estudiar, ir a la universidad, no podíamos hacer muchas cosas. Entonces, claro, en unas décadas todo eso no se va a cambiar. Entonces, ¿qué ocurre? Que estamos dando pasos importantes y está claro que ahora mismo las mujeres estamos mejor, ¿no? que hace unas décadas, pero todavía hay mucho que hacer. Y en los grupos jóvenes también. O sea, no puedo decir que estemos en igualdad. Seguimos en esa lucha. Hablando de grupos jóvenes, ¿no? ¿Cómo ves tú hoy en día la juventud feminista, ¿no? ¿Qué trabajo, qué papel hacen en este desarrollo o avance hacia la igualdad? Bueno, yo creo que respecto a generaciones anteriores, a la mía misma, creo que están mucho mejor, porque yo veo ahora a las chicas jóvenes en grupos feministas, la conciencia que tienen, las luchas que hacen, los movimientos, y es algo, incluso también con la comunidad LGTBI, o sea, que son derechos que estamos ganando, ¿no? Y que estamos saliendo a las calles, se ve con las manifestaciones del 8M, con movimientos como el Me Too, etcétera, ¿no? que son globales, y en ese sentido sí veo un avance, pero también veo que se repiten muchos roles que no se deberían repetir, ¿no? O sea, que hay mucho sexismo, que hay muchos micromachismos, que, bueno, vemos, ¿no? En la cúspide del iceberg, digamos, que sigue habiendo mucha violencia explícita, ¿no? Y debajo del iceberg todo eso que no se ve. Entonces, sí creo que estamos mejor respecto a generaciones anteriores o a la mía misma, ¿no? Pero, como he dicho antes, hay que seguir avanzando y tenemos todavía mucho trabajo que hacer. Un largo camino, ¿no? Sí, sí. Y antes has mencionado que ahora mismo se dan como 2 movimientos, ¿no? ¿Dirías que hay más de un movimiento feminista? Creo que el feminismo no hay que simplificarlo, que hay mucha diversidad, las mujeres somos diferentes, los sujetos somos muy diferentes y eso es una riqueza, y que hay mucho debate intrafeminista. O sea, yo diría que el feminismo es uno, porque al final el feminismo se levanta, se erige sobre la base de los derechos humanos, y el feminismo siempre ha acompañado a grupos minoritarios, puede ser los grupos en la antigüedad de los esclavos o grupos que sufren una vulneración de derechos. Entonces siempre ha acompañado, ha ido con los derechos humanos, ¿no? El feminismo, pero dentro del feminismo, claro, no somos un hartalde, que se dice en euskera, o sea, un grupo de ovejas, ¿no? O sea, pensamos, entonces, claro, pues tenemos pensamientos diferentes, tenemos decisiones diferentes y existe el debate intrafeminista, pero no hay que olvidar que dentro de lo que se llama el feminismo en global. No sé si me he explicado. Sí, o sea, como que hay un feminismo que tiene una base y que de ahí parte el resto, ¿no? Claro, y luego, pues dentro de ese feminismo, pues ocurren debates y hay diferentes grupos, bueno, pero esto es normal. Al final somos muchas y pensamos diferente, pero dentro de lo que es el feminismo. Y hay una duda, ¿no? Que creo que es importante aclarar. ¿El movimiento feminista de ahora busca la equidad o busca el equilibrio?
Bueno, esto es hacia dónde nos dirigimos, ¿verdad? Porque es verdad que ¿quién es el sujeto feminista? ¿Verdad? Hasta Ujú. ahora ha estado muy claro bueno, pues había una dicotomía de hombre-mujer, que se buscaba la igualdad. A mí me gusta hablar más de equidad. O sea, si me preguntas a mí como Maitane Picaza, a mí me gusta hablar más de equidad que de igualdad. Ahora va a haber mujeres feministas que te hablen más de igualdad, pero yo creo bueno, que no hay que olvidar el sujeto mujer, por supuesto que sí, porque existimos y llevamos muchos años y siglos de lucha, pero creo que tenemos que avanzar y que ir hacia la equidad. O sea, que sería importante eso, la equidad, para poder avanzar hacia adelante. Sí, el poder reconocer diferentes sujetos feministas, que no, porque claro, yo me puedo identificar como mujer, pero Ujú. puede haber otra persona que se identifique de otra manera con otro sexo y que también sea feminista. ¿Y tú en qué momento te descubriste o te identificaste como feminista, ¿no? En tu vida. Yo creo que siempre he sido feminista desde pequeña, aunque no le ponía nombre. Y yo cuando veía las injusticias que sufríamos las niñas, las mujeres, etcétera, a mí me ardía el estómago. Pero luego cuando me encontré con la teoría fue que empecé a reconocerme como feminista y a poner nombre a las cosas. Claro, porque se podría decir que, aunque cuando eres pequeña no entiendes igual el concepto del feminismo y el movimiento, hay cosas que no te parecen correctas. Entonces, Claro, eso también, de alguna manera, podría ser como decir que eres feminista sin decir que lo eres. eso, yo creo que siempre he sido feminista. Y cuando yo identificaba injusticias, claro, yo eso no lo veía bien y decía, ¿por qué mi hermano no pone la mesa y yo sí? Entonces, claro, todo eso, bueno, por poner un ejemplo, Mm. pero a otros mil ejemplos. Entonces, claro, yo luego le puse nombre. O sea, yo no sabía que era feminista, pero siempre lo he sido. Luego ya, cuando descubrí lo que es el feminismo, cuando empecé a leer, cuando empecé a hablar con otras mujeres sobre esto, pues bueno, ya vas como poniendo nombre, ¿no? Y bueno, pues también identificando ese malestar, ¿no? Del que hablaba Betty Friedan, ¿no? De ese malestar que no tiene nombre, ¿no? Porque a veces, pues en el momento en que tú empiezas a hablar con otras mujeres y te das cuenta que no es algo personal, sino que es algo que sufrimos todas en general, ¿no? Que se llama patriarcado, ¿no? Y que esto genera una desigualdad de poderes, ¿no? Que algunos tienen privilegios y otras no tenemos esos derechos que tendríamos que tener, es cuando empiezas a poner nombre a las cosas. Pero ¿cuándo he sido feminista? Siempre. Tú, que eres docente, ¿cuándo dirías o qué influencia crees que ha tenido, influencia y presencia ha tenido la teoría feminista dentro del ámbito educativo, tanto público, universitario, privado? Yo creo que ahí hay muchísimo por hacer, porque claro, venimos de un modelo primero de segregacionista, ¿no? Hasta hace poco, o sea, ya, bueno, mis padres vivían en una educación donde solo mujeres, solo hombres, ¿no? Luego ya se pasa al modelo mixto y aunque vayamos hacia un modelo de inclusión, hay un currículum oculto que viene pues, de esa herencia que tenemos, ¿no? Que es algo cultural, que es muy machista. Entonces, vale, teóricamente vamos hacia la inclusión y hacia la igualdad, etcétera, etcétera, pero ni siquiera somos conscientes de toda esa mochila machista que llevamos atrás, de que vamos replicando ciertos comportamientos aprendidos que son culturales. Entonces, claro, esto hace mella en la educación. Entonces, por eso es muy importante cambiar la mirada que haya una educación realmente feminista. Claro, porque en la universidad, por ejemplo, hay carreras donde se ven más mujeres que hombres, ¿no? En esos, por ejemplo, en la educación, ¿no? Yo, como estudiante de educación social, he visto más mujeres que hombres en
en la Claro, carrera. los grados más enfocados al cuidado, a la educación, etcétera, se ve claramente, ¿no? En el grado de infantil, por ejemplo, el número de hombres que hay en las aulas es muy minoritario. ¿Y que dices? Que los hombres no cuidan a los niños y a las niñas y a los niños. O sea, ¿qué pasa? En educación social, bueno, un poco menos, pero también. O sea, se ve claramente. Luego hay otras carreras más de ciencias como ingenierías, etcétera, que lo copan los hombres, ¿no? Entonces, claro, ahí se ve que algo estamos haciendo mal, ¿no? Y los mismos formadores, educadores, etcétera, lo mismo. Según vas escalando, digamos, jerárquicamente en la educación, van apareciendo más hombres. Pero claro, en infantil, como he dicho, son muy pocos los hombres, cuando, bueno, pues los cuidados es algo que nos atañe a todos, a todas. ¿Y crees que las intervenciones socioeducativas pueden influir en este cambio hacia la educación de igualdad, ¿no? Una educación igualitaria o en general, ¿no? En la sociedad, para bien o para mal? Creo que en las intervenciones ocurre lo mismo, es un poco más de lo que vivimos. Claro, si tú en la universidad has recogido una educación machista, llamámoslo así, pues luego, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a intervenir? Igual ni siquiera eres consciente de lo que estás haciendo, pero yo creo que todos, todas somos machistas. O sea, eso lo tenemos que tener claro. Entonces, tenemos que primero tomar conciencia de eso para ir interviniendo de otra manera, ¿no? Y enfocando la vida de otra manera. Entonces, en las intervenciones, pues ocurre lo mismo. Pero o sea, hay muchas fundaciones que van a favor del feminismo, ¿no? Que trabajan, que se centran en eso. ¿Esas fundaciones crees que han ayudado al conocimiento del feminismo a poder llegar hasta donde estamos? Claro, sí, hay muchas personas, muchas entidades y fundaciones que tienen esa conciencia de género y que son feministas y que gracias a estas fundaciones pues se está mejorando y vamos avanzando en ese camino, ¿no? De la igualdad, del feminismo, de los derechos humanos, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí estamos mejor, pero no por ello nos tenemos que relajar y decir, bueno, pues como ya estamos unas cuantas, no, o sea, hay que seguir, porque claro, luego se ven, bueno, pues cosas como, bueno, lo que ocurrió en Navarra sobre la manada, esta que te parece increíble, pero dices, bueno, es que esto no es casualidad. Entonces, bueno, pues que haya entidades feministas, que haya educadoras feministas, etcétera, claro que las hay, pero eso no significa que esté hecho. O sea, tenemos que seguir ahí, tenemos muchos retos pendientes, tenemos que seguir en la lucha y tenemos que seguir intentando bueno, pues diseñar una educación realmente integral, inclusiva y feminista. O sea, lo importante es continuar, no quedarse. Continuar, claro, continuar. Bueno, pues con esto llegamos al final, así que Maitane, muchas gracias por estar aquí A hoy, por tu vosotras. tiempo y gracias a los que nos escuchan también, a los, las y les que nos escuchan. Bueno. Adiós. Hola a todos, todas y todes. Soy Jessica González y hoy en la radio de todas vamos a seguir indagando en el movimiento feminista, en su desarrollo, pero para eso hoy tenemos a Candelaria, docente feminista, socióloga y investigadora feminista de aquí de El Salvador. El Salvador. Y pues vamos a ver cómo se ha desarrollado el movimiento feminista aquí en El Salvador. Hola, Candelaria. Hola, ¿cómo estás, Jess? Bien, ¿y tú? Pues aquí contenta de estar en esta radio tan bonita y bien decorada, con un sello particular. Desde luego. Para empezar, quiero preguntarte, ¿en qué momento sitúas tú el inicio del feminismo organizado? Organizado, claro. Sí, se han ampliado las investigaciones sobre el feminismo en El Salvador y lo que se ha ampliado es la parte correspondiente al siglo XIX.
en donde hay investigaciones recientes de hace aproximadamente 20 años, en donde hay atisbos de mujeres que podemos caracterizar como feministas para la época, ¿verdad?, que escribían en los periódicos. Claro, se trataba en ese momento de mujeres de clase alta que podían acceder a la escuela, a estudio, y claro, también tenían acceso a las pocas publicaciones que había en el país. Pero si hablamos de movimiento organizado, estamos hablando de aproximadamente 35 años. Eso es muy poco, ¿eh? Sí, es muy poco. Sí, porque estuvimos en guerra, ¿verdad? Todos los 80s, pero el 86 surge la primera organización que incorpora en sus documentos, en sus planteamientos, en su misión, su visión, la perspectiva de género. 86, todavía en plena guerra, ¿verdad? Que es todavía existe la Organización de Mujeres por la Paz, ORMUSA, fue la primera organizada. Y el 87 surge el Instituto de Investigación y Capacitación de la Mujer, el IMU, en donde también igual es como la segunda organización que coloca la perspectiva de género en sus análisis. Y digamos que no era tan explícito, pero lo que llamaba la atención era que focalizaban a las mujeres. Al focalizar a las mujeres, estamos ya hablando de una diferenciación, ¿verdad? Entonces, ahí es donde lo ubicamos. Y obviamente, después de en la transición entre la ofensiva, que fue en 1989, y la firma de los acuerdos de paz, que fue en 1992, en ese momento surgen organizaciones de mujeres. El 90 surgen las Mélidas, por ejemplo. Las Dignas, el 91, 92, las Dignas. Y así, toda la década es bien prolífera, muchas organizaciones de mujeres y que ya salen al área pública, porque es otra característica, ¿verdad? De que están organizadas, pero no bajo techo, sino que salen a demandar. Se ven Sus reivindicaciones. Entonces, todos los 90s. Ahí por ahí diría yo que entran. Sí, o sea, vamos, hace muy poquito, de hecho. Muy poquito. Y en todos estos años, estos 30 años, ¿cuál dirías que ha sido el momento histórico, ¿no?, que ha ido desarrollándose, acumulando? Sí, yo parto de que la primera conquista de la salvadoreña fue el voto, ¿verdad? 1950. Una segunda conquista es la participación de mujeres en la lucha popular, pero en organizaciones mixtas, no en organizaciones específicas de mujeres. Es en el tercer momento que aparecen las organizaciones de mujeres, pero en el marco de la guerra. Hay una organización que surge en el marco de la guerra, que ella ya no existe, pero afortunadamente una estudiosa de los movimientos de mujeres que sacó su doctorado en la Universidad de Chicago, hizo su tesis sobre Asociación de Mujeres Salvadoreñas, Asociación de Mujeres del Salvador, AMES. Entonces, esa organización surge en el marco de la guerra en las zonas controladas por el FMLN. Todavía existen señoras en Chalatenango que pertenecieron a esa organización. Y la autora de la tesis vino a hacer talleres con ellas y prácticamente lo que logró captar de la experiencia de ellas aparece en su tesis. Entonces todo el marco, digamos, de vida de ellas en ese contexto. Y digamos que un tercer momento es su incorporación a la guerra. O sea, como un elemento de ruptura, ¿verdad? Porque mi generación no podía salir de la casa si no iba a hacerse monja o a casarse. Pero salir a hacer vida propia, independiente, sin tener pareja, eso no se podía.
O sí se podía, pero no se debía. Pero no se hacía, ¿no? Sí. Y la ruptura que hubo al dejar las mujeres sus casas para irse a la guerra, a la clandestinidad, eso un gran paso, ¿verdad? Después de ese paso van 3. Voto, incorporación a organizaciones mixtas, a la guerra, su encuentro con el feminismo. Que el encuentro con el feminismo ya es en el marco de las organizaciones de mujeres que surgieron, ¿verdad? Para 2006-2007 contabilizábamos expresiones organizativas pequeñas. No recuerdo exactamente el número, pero así ya bien posicionadas eran como 17 organizaciones. Era bastante para el trecho corto desde el inicio de la primera hasta esa época. Y el último, el encuentro con el feminismo, la organización, y lo último es ya los movimientos ya actuando, demandando, consiguiendo. Todos los años 90, los 2000, fue fuerte. ¿Y cuál dirías que es el momento histórico que está viviendo ahora el feminismo aquí y en el mundo? Allí, si hablamos en la lógica de las olas, porque es bastante difícil dar una opinión si tú no conoces. Las olas. No. Digo que a partir de las olas. Sí. Podría yo hablar un poco, pero así en general, de qué momento está viviendo el feminismo en el mundo, en la región y en El Salvador, es un tanto arriesgado si no tenemos investigaciones que nos sustenten. Entonces yo algo he hecho a partir de las olas. Entonces, porque las olas me permiten un poco, podríamos decir, hablamos en clave de olas. Aunque sabemos que el feminismo es un movimiento en constante evolución, ¿verdad? Y también no es parejo, sino que se dan, como ya sabemos, las olas como una manifestación de toque, digamos, que hay como una ruptura. Pero no es parejo en todo el mundo, ni en las regiones, ni en los países. Entonces, y también la otra, la gran otra novedad es que el feminismo está en constante evolución con un amplio espectro de objetivos, con objetivos diferentes, ¿verdad? Entonces, para que no sea tan trillado lo de las olas, conocemos que la primera era por el voto y el derecho a la educación, la primera ola. La segunda ola se enfocó en igualdad de derechos, que se llama el feminismo de la igualdad, ¿verdad? Y luego la tercera se enfocó en el feminismo de la diferencia o de la equidad. Y en 2017 se dio un punto de inflexión en el mundo que impactó a todas las regiones y países como El Salvador. Se trató de la campaña Me Too contra la violencia sexual, que marcó una transformación global sobre la conciencia pública, sobre prácticas habituales que rara vez salían a la luz. Muchas feministas hablan de la cuarta ola, ubicada allí, en el movimiento Me Too. Entonces yo pienso que el reto sería ponerse al día con la ola de las diferencias que ya se han hecho eco las feministas. Otro reto es el reconocimiento y las alianzas entre las múltiples diferencias, incluyendo a las mujeres trans y las identidades fluidas, queer y no binarias. En un contexto conservador, como estamos ahora, que nos descalifica como ideologías de género. Más o menos eso podría decir. No, muy interesante, la verdad. Y en todos estos movimientos y nuevos, no voy a decir proyectos, pero ¿no? que van saliendo, la juventud feminista, ¿qué efecto tiene o cómo ves a la juventud? Yo la veo con optimismo y en una búsqueda permanente.
¿verdad? No puedo decirte, son estas, porque no las he estudiado. O sea, yo puedo decir lo que capto en las expresiones de ellas, pero sí, digamos, tiene un rostro distinto al de las otras de las anteriores organizaciones. Más dinámico, obviamente, luego buscando ampliarse, buscando su identidad. Y tienen futuro, en el país tienen futuro. Cuando hablas de buscar, ¿dirías que el feminismo busca la equidad o se dirige más bien hacia la equidad o hacia la igualdad? Vaya. Todas sabemos que estos dos conceptos han sido bien debatidos, muy debatidos. Y el debate viene desde la Cuarta Conferencia Mundial de Beijing, en donde había discusiones, según lo que hemos leído, yo no estuve, que si era igualdad o que si era equidad, que si los documentos iban a llevar qué concepto, ¿verdad? Triunfó la igualdad. Y ahora bien, yo pienso que los dos conceptos no se deben separar. No se deben separar porque, si bien es cierto que la igualdad es el objetivo final, entonces, que es de tratar a todas por igual y cada persona o grupo de personas recibe los mismos recursos y oportunidades. Ese es el fin de la igualdad. Pero para eso necesita la equidad. O sea, que van de la mano. Para mí van de la mano. No puedo decir yo, es el mundo de la igualdad, es el mundo de la equidad. ¿Por qué? Porque la equidad nos lleva, primero decir que la igualdad se ha entendido siempre partiendo del hombre como modelo de lo humano. Y por lo tanto se ha creído que cuando hablamos de igualdad entre hombres y mujeres, de lo que estamos hablando es de igualar a las mujeres a los hombres. En resumen, de hacerlas más semejantes a los hombres, para que puedan gozar de los mismos derechos. Y no es así. Porque si bien es cierto, hay brechas tremendas todavía, no queremos parecernos a los hombres. Queremos tener igualdad de derechos desde lo humano. Por el simple hecho de ser personas. Exactamente. Y también desde el punto de vista legal. También. Ahora, la equidad, la forma de alcanzarla significa que proporcionamos recursos y oportunidades que se ajustan a las necesidades. Entonces siempre hacíamos cuando dábamos capacitaciones, cuando hablábamos de equidad, decíamos, ¿verdad? Poníamos un ejemplo de una fábula, que el pelícano, y me parece que era un pájaro, que les ponen comida y van los dos a buscar la comida. ¿Quién come más? El animal porque el pelícano tiene dificultades para comer. ¿Por qué? Porque no está ajustado el plato a sus condiciones físicas. Entonces pasa igual con la equidad. Si dicen, las mujeres en El Salvador tienen acceso a la tierra, pero ellas no trabajan la tierra, por ejemplo. Pero si vamos a ver, no es cierto. No tienen acceso a la tierra. Y también no tienen acceso a las capacitaciones, no tienen acceso a los instrumentos. Entonces, imposible que haya equidad ahí, porque si no tienen acceso a los recursos, no tienen condiciones para trabajar la tierra, el resultado no es óptimo. Entonces, aquí estamos hablando de equidad como medio para llegar a la igualdad. Eso podría decir. Y ¿Sí? no, sí que sí. No. Tengo acá algo que... Sí, eso, ¿verdad? Que para lograr la igualdad tenemos que pasar primero por la equidad.
en donde todas tengamos acceso a la tierra, al trabajo, a la educación, a la salud, A las necesidades. a las ¿no? necesidades básicas. Si no las tenemos, ¿cómo? Si las tenemos y no hay condiciones, resultados no van a ser óptimos. Entonces, si ambos conceptos los colocamos o ubicamos en cuanto, ya. Claro, antes has dicho que antes era un movimiento para gente con poder, ¿no? Para mujeres de clase alta. ¿Dirías que hoy en día hay un solo feminismo o hay más de uno? Más de uno. Los feminismos, por eso a la entrada vi que decía, estamos construyendo movimiento feminista y estamos construyendo movimientos feministas en el cartel que está a la entrada. Entonces, ¿por qué? Un momento. Existen movimientos feministas en un amplio espectro de movimientos sociales e ideologías, porque no hay una sola ideología feminista, no hay un solo movimiento. Se basan en la afirmación de los derechos de las mujeres, activismo colectivo por la igualdad legal, económica y social entre los sexos, con la convicción de que las mujeres debemos tener derechos y oportunidades iguales a las de los hombres. Entonces, si hablamos de feminismos, ¿qué feminismos tenemos? De lesbianas, movimiento feminista de lesbianas, de mujeres rurales, de mujeres trabajadoras de la maquila, aquí en el país, de artistas. Entonces, no hay un solo movimiento, hay muchos movimientos. Bueno, eso es interesante, porque a veces decimos, no, un movimiento, y igual no metemos a todas las mujeres, ¿no?, que deberíamos de meter. Y aquí faltan, porque cantidad de... Si establecemos una clasificación de feminismo, de los feminismos, y escribimos ahí a los movimientos, podemos decir feminismo marxista, feminismo liberal, por decir un concepto teórico, no de acción. ¿Y tú en qué momento te sentiste, cómo decir, ¿no?, de parte o feminista? Bueno, cuando estaba elaborando, estaba recordando, decía yo, pero ¿cuándo fue? Digamos, la toma de conciencia. Sí, eso es. Eso es, la toma de conciencia. Quizás yo tenía 34 años, pero la toma de conciencia de la necesidad de saber, por ejemplo, la tuve desde los 5 años. De saber, de conocer, de estudiar. Y como éramos una familia numerosa, 7, los hombres obviamente tenían los privilegios, ¿verdad? Mi hermano mayor, 2 años, cuando sacó su primaria, mi papá le compró una bicicleta, lo mandó a aprender a escribir a máquina. Cuando yo terminé mi 6º grado, fui y le dije que quería, que no me comprara bicicleta, que solo quería aprender a escribir a máquina. Me dijo que no, que las mujeres no necesitábamos saber escribir a máquina. Claro, estoy hablando de hace muchísimos años, tengo 81 años, entonces estaba yo bien chiquita. Pero si hablamos de que un deseo como de ruptura, bien pequeña, pero tomar conciencia a los 34, y a esa edad empecé a aprender a escribir a máquina. Sí, bueno, dices que eso fue hace muchos años, pero hoy en día también se ven ese tipo de desigualdades muchas veces entre hermanos. Bueno, yo soy hija única, pero sí, a veces es como que sales, por ejemplo, de fiesta, ¿no? Y dices, no, cuidado, ¿no? Le dicen a la hija y es como, ¿por qué no se lo dices también a mi hermano, no? Sí, así es, sí. Entonces, sí, 34 años, estaba yo en el exilio. Afortunadamente estábamos en México y allí el feminismo es
bien desarrollada. Cuando yo estaba allá ya había movimientos fuertes y eso me ayudó mucho. Yo estudié también allá, entonces a la par llevaba como el estudio y mi militancia feminista. Y luego también colaboraba con la guerra, en solidaridad con todo el proceso de guerra, y colaboramos con esa organización, AMES. Captábamos recursos para mandarles a ellas en México. ¿Tú eres docente? Sí, bueno, sí. ¿O eras? ¿Cómo? Bueno, eres docente. Sí, soy docente, claro. ¿Cómo crees que ha influido el feminismo, el movimiento feminista en el ámbito educativo? ¿Crees que ha avanzado o se ha quedado igual? No puedo decir yo que se ha quedado igual, ni puedo tener tanta certeza de que ha avanzado, porque estamos haciendo investigaciones educativas, en el caso particular, desde principios de los 90. Recuerdo la primera investigación que hicimos, se llamaba Roles y estereotipos sexuales en los textos escolares en El Salvador. Era para UNESCO la investigación. Entonces, recopilamos, la muestra fue de 50 libros que abarcaban lo que se usan en las áreas, en las escuelas públicas y en las privadas. Y claro, obviamente el resultado quizás siga igual. No, habría que repetir la investigación, ¿verdad? Pero en ese momento las mujeres 25% aparecían representadas en los textos escolares, en casi todo, en primer plano, haciendo tareas domésticas, todos los indicadores de género que pudimos transversalizar en la información. Entonces, y hemos seguido, ¿verdad? Hemos seguido. Recuerdo que hace como, ¿qué será? Unos 4 años, se hizo una investigación en la Universidad de El Salvador y le colocamos, ¿verdad?, la Universidad de El Salvador como reproductora de la violencia de género. Estaban tan furiosos las autoridades y nos querían quitar el título, pero ganamos. Porque sí reproductora las instituciones educativas de la violencia contra nosotras. Entonces, esa investigación ahí está. Pero no creo que haya avanzado mucho, porque lo que decía hace un rato, ¿cómo se llama? Yo sí. Decía hace un rato de que todavía no había aparecido la maestría de género, cuando se hizo esa entrevista que ella vio. Porque yo siempre decía que éramos el único país que no tenía maestría de género. Siempre que podía, lo decía. Y eso es una manifestación del poco desarrollo de las ciencias sociales. Porque en la medida en que las ciencias sociales se desarrollan, en esa medida las áreas de trabajo, de estudio, se enriquecen. Entonces, no puedo decir yo, el CEC-US, el Centro de Estudios de Género de la universidad, no tiene presupuesto. A estas alturas. Se hizo una política educativa del Ministerio de Educación en 2006, me parece, o 2016. No se ejecutó, no tenían recursos. Entonces, es bien triste, pero es la verdad. O sea, no se ha avanzado mucho. Y solamente ha habido como acciones esporádicas, personales, institucionales, porque políticas se han hecho, políticas de equidad de género en la educación, institucionales, básicamente de las organizaciones, no del gobierno, ahí sí no, solo meso y micro, pero no estatales. Entonces, puedo decir que es muy poco. Y hablando de organizaciones que has mencionado,
las intervenciones socioeducativas, ¿cómo crees que han influido, tanto para bien como para mal, al conocimiento del feminismo o de los feminismos? Sí, depende, porque si es una institución convencida, por ejemplo, aquí en el país, las primeras investigaciones que se realizaron ya feministas fue en 1988, 89, 90. Desde UNICEF. Ahí se tenía un programa regional que cubría todas las acciones para las madres, pero con enfoque feminista. Y allí, por ejemplo, había muchos recursos. Y eso permite avanzar. Y había receptividad. Es como lo que nos pasó con la maestría. La maestría, cuando se convocó a la primera cohorte, fueron 100 solicitudes. Es bastante. Pero algo dramático. No habían profesoras de la universidad inscritas, ni profesores. Triste, ¿no? Sí. Triste. Porque sí revisamos, ¿verdad?, de dónde venían de instituciones, la mayoría en el área de derecho. Entonces, depende de la institución, depende de las personas, pero no como una política de Estado. O sea, más a lo más pequeño Más que pequeño. algo Sí, que no grande. tiene tanto impacto. Entonces no. Pero sí, o varía, varía, repito, dependiendo de las personas, de los recursos, de la voluntad política de los que dirigen. Qué interesante lo que nos has contado, la verdad. Y con esto llegamos al final del programa Dos Mundos, una lucha, el análisis del feminismo entre el País Vasco y El Salvador. Gracias, Candelaria, por estar aquí hoy y por compartirnos la historia del feminismo y la actualidad, ¿no? También gracias a Maitane Picaza por compartir el del País Vasco. Y gracias a les oyentes por estar aquí y por escucharnos. Espero que hayáis disfrutado y hasta el próximo programa. Adiós. Gracias a Dios. Yes, adiós. Candela. Espero que resulte exitoso tu trabajo comparativo. Gracias.